hemos iniciado ya hace varios meses unas predicaciones, mensajes, reflexiones desde los evangelios, los 4 evangelios, y hemos titulado esta serie de reflexiones Encuentros y desencuentros con Jesús. Hoy día vamos a ver un nuevo encuentro con Jesús, que a la vez tiene un desencuentro con aquellos que fueron los opositores de nuestro Señor. Quiero pedirles que abran su Biblia en Mateo 9, capítulo 9, versículos 9 al 13. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, que también aparece proyectada ahí en la pantalla. Son 4 versículos, Mateo 9, del 9 al 13. Dice: al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de la recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El mensaje del día de hoy creo que tiene grandes implicancias, sobre todo en momentos que vivimos como país, tal vez a nivel global también, momentos difíciles como humanidad debido a las consecuencias de una pandemia, las crisis económicas, políticas, las crisis personales que de alguna u otra manera nos van afectando. Y es que en el hecho de la comunidad de Jesús hay un lugar donde ser acogido en medio de estas dificultades, en medio de estas situaciones difíciles de la vida. Por eso pienso que reflexionar sobre este encuentro de Jesús, que nos habla precisamente de la comunidad de Jesús, la nueva comunidad de creyentes, la nueva comunidad de Dios, es tremendamente relevante para nuestras vidas hoy, en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Y no solamente nosotros, sino que aquellos que no conocen todavía a Jesús necesitan un lugar al que pertenecer, un hogar, una casa, una familia, un lugar donde ser acogidos con todas sus carencias, necesidades, fragilidades, pecados, tal cual como nosotros hemos sido acogidos y recibidos por Jesús en esta nueva comunidad de fe. De eso es lo que habla el pasaje, acerca de la comunidad de discípulos, de seguidores de Jesús. Es por eso que he titulado este mensaje Una comunidad para todos y todas. Acá, en el pasaje que acabamos de leer, está uno de los llamamientos más conocidos dentro de los llamamientos que Jesús hace, que particularmente y en el detalle son pocos. Nos encontramos en Mateo con este llamamiento muy particular a Mateo, y antes, en los capítulos anteriores, nos hemos encontrado con el llamamiento de los pescadores, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, con nombres, con identidades, con situaciones de vida, con una identidad que los asocia a cierto estrato social, a cierta vida de familia, como son los pescadores por un lado, y en el caso de Mateo, un recaudador de impuestos. A diferencia de Marcos, el evangelio del cual se nutren Mateo y Lucas para elaborar su propio evangelio, Mateo indica que el publicano que sigue a Jesús, que es llamado por Jesús a seguirle, es Mateo. Marcos va a decir que es un tal Leví. Mateo se encarga, del evangelio según San Mateo, se encarga de dejar muy, muy claro que aquel recaudador de impuestos a quien Jesús lo llama a seguirle y le sigue inmediatamente dejando el banco de tributos es Mateo. Aquel que en el capítulo siguiente, en el capítulo 10, versículo 2, va a aparecer y figurar como uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús. Este es un recaudador de impuestos. En el capítulo 10 va a aparecer entonces como uno de los 12. Y los 12, dentro de la idea de Mateo, dentro de la idea del Evangelio según San Mateo, el número 12 apunta a la idea de comunidad, de pueblo.
estos 12 hombres que Jesús escoge y que son conocidos posteriormente como apóstoles, como los enviados, están prefigurando y están significando la idea de la totalidad del pueblo de Dios, este nuevo pueblo, esta nueva comunidad. A la manera de las 12 tribus en el Antiguo Testamento, ahora son estos 12 apóstoles, estos 12 hombres, que están prefigurando la nueva comunidad de Dios en Jesús, el nuevo pueblo de Dios establecido ahora y que son los seguidores del Maestro. Así es que es tremendamente importante que nuestro capítulo, el capítulo 9, mencione a Mateo como aquel seguidor que, dejando todo el banco de tributos, se convierte en un discípulo, en uno de los 12, en uno de los que formarán parte de esta nueva comunidad de seguidores, de discípulos de Jesús. El pasaje nos dice lo siguiente, versículo 9, al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Y como decía hace un ratito, hacía referencia, este es como el llamado a los pescadores, a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan que en los primeros capítulos de Mateo, Jesús, caminando por la orilla del lago, del mar de Galilea, se encuentra con estos pescadores y les dice, síganme, los haré pescadores de hombres. Y dice que ellos, dejando las redes, inmediatamente lo siguieron. La descripción, las palabras que usa y el efecto que producen las palabras de Jesús, este llamado a sígueme, a seguirle, son exactamente iguales en ambos episodios, tanto en el de los pescadores como en el llamado a Mateo, el recaudador de impuestos. Y lo primero que quiero apuntar aquí, quiero llamar la atención y que nos vayamos llevando para reflexionar, para pensar, es acerca de la radicalidad del seguimiento de Jesús. Tanto en el episodio con los pescadores como en este con Mateo, el recaudador de impuestos, la respuesta de aquellos es radical. El seguimiento de Jesús es radical. Así surgió la comunidad, la nueva comunidad de Dios, la comunidad de Jesús, y así sigue surgiendo hoy en día, con hombres y mujeres que responden radicalmente al llamado de Jesús a seguirle. Por tanto, quienes son parte hoy de esta comunidad de Dios en Jesús, esta nueva comunidad, este nuevo pueblo de Dios, están en ese camino de la radicalidad permanente. Permanentemente nosotros, como seguidores de Jesús, estamos tomando decisiones radicales que nos mantengan, o debería ser así, que nos mantengan constantemente en este camino del seguimiento, y fíjese bien lo que vamos a decir, dentro de la vida de la comunidad iglesia. Para Mateo, para el Evangelio según San Mateo, el seguimiento de Jesús no puede estar separado de la vida de comunidad de fe. La respuesta radical del creyente significa precisamente, muchas veces lo hemos escuchado, dejar el pasado, dejar la vida atrás, pero significa identificarse con Jesús y con esta nueva comunidad. Así es que cuando hablamos de un llamado radical o de un seguimiento radical por parte de Mateo, como lo fue también con los pescadores, hablamos de un seguimiento que se va a identificar plenamente con Jesús, pero plenamente con la nueva comunidad que Él está construyendo, para vivir como parte de esta nueva comunidad. Por tanto, cuando hablamos de tomar decisiones radicales como seguidores de Jesús, estamos hablando de tomar decisiones radicales que nos mantengan en el seguimiento de Jesús dentro de la comunidad de fe. No puede ser de otra manera, queridos y queridas. Y la comunidad de fe, la Iglesia Universal de Jesucristo, se manifiesta y se expresa en la iglesia local. Entonces diríamos que el seguimiento radical de Jesús tiene que ver con una identificación con el Maestro, con el Señor, con el Salvador, pero muy unido a esto, la identificación y la vida en comunidad con una iglesia local, donde se agrupan los seguidores de Jesús, que han tomado la misma decisión radical de seguirle y de identificarse con esta comunidad. Esta idea de la radicalidad del seguimiento está íntimamente ligada a la idea de la comunidad y de la identidad. Cuando Pedro, Jacobo y Juan dejan las redes, lo hemos dicho en otras prédicas,
lo que están haciendo ellos es dejar su identidad. La identidad de ellos estaba asociada al vínculo con el padre de familia. El padre de familia, dice el pasaje, que era pescador también. Aparentemente tenían un emprendimiento, una empresa de pesca, que tenía a cierta gente a su cargo también, además de los mismos hermanos y socios que trabajaban en el rubro. Pero el trabajo de la pesca era parte de la identidad familiar de un padre de familia que era pescador. Por lo tanto, cuando ellos dejan la pesca, dejan las redes, están dejando y rompiendo con la identidad familiar asociada al padre de familia. En el caso de Mateo no es distinto. Él rompe con una identidad negativa, con toda la carga que significa ser publicano, recaudador de impuestos, traidor del imperio, pero rompiendo con ese oficio, no porque el oficio en sí mismo sea malo, eso podríamos analizarlo, pero la idea de fondo que está detrás de esto es que ellos, en esta decisión radical, rompen con la identidad que tenían asociada al oficio, a la familia, a su ocupación, para identificarse ahora y tener una nueva identidad en el maestro al que siguen. Y asociarán esa identidad al maestro a una identidad comunitaria, dada por la comunidad de discípulos. En Mateo, la descripción de la comunidad de fe, la comunidad de seguidores de Jesús, tiene que ver siempre con una ruptura con aquella identidad que yo tenía antes, en el caso de ellos una identidad familiar dada por todo este concepto del padre de familia. Pero nosotros, hoy en día, si decidimos seguir radicalmente a Jesús, ¿qué cosas serían las que tendríamos que tal vez dejar a un lado y que están impidiendo que tengamos una identidad cimentada en Jesús, en la vida de Jesús, y que nos están impidiendo tener una vida de comunidad de fe, donde esta identidad crezca, donde sea una identidad que se alimente de lo comunitario? ¿Qué cosas tal vez tendríamos que dejar? ¿Qué cosas que tal vez paralelas a la vida de Jesús y a la comunidad de fe están diciéndonos quiénes somos? Tal vez encontrando identidad en otras fuentes de identidad, valga la redundancia. ¿Qué cosas tendríamos que dejar para abrazar radicalmente esta nueva identidad que significa la persona de Jesús y su comunidad de fe? Encontrar una nueva identidad en Jesús, a quien siguen, significa asociarse a esta nueva identidad que se tiene como familia, como comunidad de fe. Entonces, lo primero es, dentro del pasaje, la radicalidad de decidir vivir esta nueva identidad en Jesús y en la comunidad. Como segundo punto, vamos al versículo 10, dice: mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Acá hay un cuestionamiento desde afuera. No vamos a entrar en todo esto de lo que significa la mesa, porque lo hemos explicado en muchas predicaciones, pero aquí hay un cuestionamiento desde afuera de la comunidad de fe, desde los fariseos, respecto de quienes integran el núcleo, la familia o el grupo o la comunidad que Jesús está construyendo como seguidores. Es un cuestionamiento desde los fariseos, que tienen sus propios criterios, y en sí mismos los fariseos como grupo son una comunidad diferente. Ellos han establecido ciertos criterios, ciertas interpretaciones de la ley, de los profetas, ciertas normas legales que establecen lo que es ser parte del pueblo de Dios, y por lo tanto, al definirlo, dejan fuera a todos los demás que no cumplen con la talla, con la norma o con lo que ellos han establecido. Los fariseos critican y cuestionan la comunidad de Jesús desde su propio criterio y entendimiento de lo que es la comunidad de fe. Los fariseos son gente religiosa. Los fariseos son gente que esperan el reinado del Mesías y esperan ser ellos quienes reciban ese reino y participen de ese reino. Pero ellos se creen con la exclusividad. La palabra fariseos ya lo indica, significa separados. Ellos piensan, como muchas otras sectas y grupos de la época de Jesús, entre ellos también los esenios, ellos creen ser el remanente fiel del que los profetas han hablado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando ellos critican y cuestionan a Jesús, lo están haciendo desde sus parámetros, desde su comprensión, desde la creencia de que ellos son realmente la comunidad de Dios,
Ellos son la verdadera comunidad de fe, ellos son la verdadera comunidad de creyentes, el verdadero pueblo remanente, fiel de Dios, que recibirán el reino del Mesías y participarán de él. Ellos creían en todo esto, creían en que mantener ciertas leyes de pureza, rituales y cierto cumplimiento de la ley y los profetas bajo sus términos los mantendría dentro de esta comunidad. Como los discípulos de Jesús, ni Jesús, cumplen con esas expectativas, cumplen con esos criterios, es que inmediatamente reconocen esta comunidad, este grupito de Jesús, no es realmente el grupo ni la comunidad que Dios espera. Es imposible que este que dice ser enviado de Dios esté construyendo una comunidad con pecadores, con publicanos, con gente que ni cumple la ley, ni cumple los rituales de pureza, con gente que no es como nosotros. Cuando los fariseos definen su identidad en base a toda esta elaboración que tienen de la interpretación de la ley, cuando ellos definen quiénes son como comunidad, inmediatamente, necesariamente dejan fuera a todos los demás, entre ellos a los llamados pecadores, publicanos, pobres, enfermos, a todos aquellos que Jesús precisamente está recibiendo y atendiendo. Cuando ellos establecen quiénes quedan dentro de su comunidad como fariseos, fieles, separados, remanente fiel, inmediatamente dejan fuera a otros, inmediatamente dejan fuera a aquellos que no se definen bajo sus criterios. Bajo su lógica, la comunidad de Jesús no podía ser la verdadera comunidad de Dios, no podía ser el verdadero remanente fiel, imposible. Bajo sus cánones, en la comunidad de Jesús estaban precisamente los que no debían estar dentro de la comunidad de Dios, dentro de ese remanente de Dios, dentro de esa familia de Dios. Y aquí tenemos que decir que estamos plenamente de acuerdo con los fariseos. Tienen toda la razón. En la comunidad de Jesús están justamente los que no dan la talla, los que no logran cumplir la ley, los que no logran cumplir con los mandamientos, los que no logran dar la medida. Pero Jesús le aclara al final del pasaje, precisamente vino a ellos, a los injustos, no a los justos. Vino a los enfermos, no a los sanos. En esta comunidad estamos nosotros. Nosotros somos los injustos. Nosotros somos los pecadores. Nosotros somos los enfermos, los heridos. Nosotros somos los oprimidos. Nosotros somos los ciegos que no podían ver. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos los que no hemos podido cumplir la ley, ni los profetas. Nosotros somos los que no hemos podido cumplir con los mandamientos de Dios. La comunidad de discípulos de Jesús, en aquel tiempo, la nuestra hoy en día, está conformada precisamente por gente que no califica, por gente que no da la talla, que no da la medida, incapaz de cumplir la voluntad de Dios, incapaz de cumplir los mandamientos, incapaz de vivir una vida justa, perfecta, santa. Y no solamente está compuesta por gente pecadora, por gente que ha fallado, que no ha cumplido con la ley y los mandamientos. Según lo que dice el capítulo 10, que he citado, no lo vamos a leer, está compuesto en estos 12, que ejemplifica la comunidad de Jesús. Esta comunidad de Dios, este nuevo pueblo de Dios, está compuesto por gente de diversas ocupaciones, distintos estratos sociales, distintas ideologías políticas en el tiempo de Jesús, dentro del círculo de los 12, distintos niveles de formación, de preparación. Una comunidad diversa, una comunidad donde no todos son iguales, no están ni en la misma condición social, ni económica, ni de capacidad intelectual, no son todos hombres, no son todos mujeres, no están todos casados, no son todos solteros, no están todos bajo el mismo estado civil, no tienen la misma condición, el mismo origen. Es una diversidad en el sentido más amplio que puede haber existido. Están los más rigurosos observantes de la ley y las tradiciones judías, como están los revolucionarios más radicales también, y los traidores, como Mateo, que se vende o vende a su pueblo para servir al imperio romano. En esta diversidad
Lo único que une a todas estas personas es que todos y todas de quienes forman parte de esta nueva comunidad de Jesús son injustos, están enfermos, son necesitados del toque de Dios a través de Jesús. Es decir, y en segundo lugar, la comunidad de Jesús es la comunidad diversa de los que no califican. El diálogo continúa. Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La idea de la misericordia es una idea que atraviesa todo el Evangelio según San Mateo. Jesús la va a citar como la regla de oro, va a decir que es el mandamiento más importante, el del amor. Va a citar en Mateo, según San Mateo, Jesús 2 veces este pasaje de Oseas, para indicar que más importante que todos los sacrificios, más importante que todo el sistema religioso ritual que ellos tienen, es la misericordia. En la misericordia, dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, allí se cumple la ley, allí se cumplen los profetas. Por lo tanto, quienes son parte de la comunidad de fe han sido incorporados a ella por la misericordia de Dios. Quienes están fuera de esta comunidad no logran percibir que es la misericordia de Dios la que los integra. Los fariseos no logran entender la misericordia de Dios, gratuita, por gracia, inmerecida. Ellos están claramente fuera de esta comunidad, una comunidad que vive por la misericordia de Dios en Jesús. La incorporación, el ser parte de esta comunidad de fe, no es un acto humano, no depende del bien que haga o del mal que hago. No depende de mis capacidades, no depende de mi condición económica, social, de mi ideología o pensamiento político, no depende de ningún criterio humano, porque ya vimos que hay una gran diversidad de personas dentro del círculo de los 12, por lo tanto una gran diversidad de personas dentro de la comunidad de iglesia. Lo que une a cada uno y los integra a la comunidad es y sigue siendo la misericordia de Dios. Ese acto de Dios de acercarse al ser humano, incorporarlo a su vida e incorporarlo a su familia cuando no lo merecíamos y cuando no lo merecemos. Y acá, queridos, hay un tercer punto. La misericordia de Dios es parte fundamental de la vida de la iglesia, de la comunidad de fe, de la comunidad de seguidores. Entonces, para resumir, la comunidad surge de un seguimiento radical, donde cada uno se identifica con Jesús, pero también se identifica con la comunidad de fe, la comunidad local. Es imposible el seguimiento de Jesús fuera de una comunidad local, fuera de una iglesia, fuera de una comunidad de creyentes, de discípulos. Jesús, según San Mateo, el Evangelio según San Mateo, viene para esto, para construir, dar origen a esta comunidad que seguirá su vida, sus obras, sus enseñanzas, hasta lo último de la tierra y hasta el fin de los tiempos. Queridos, si hablamos de un seguimiento de Jesús, no puedes vivirlo fuera de la comunidad de fe, fuera de la comunidad de iglesia, fuera de la expresión local de la iglesia de Jesús. Acá se vive las miserias, las angustias, los dolores, los tropiezos, los fallos. Acá se viven también las victorias, las alegrías, los triunfos, los progresos en el seguimiento de Jesús. Acá se vive, en la comunidad de fe, en la comunidad de seguidores. Aquí es donde comenzamos o vamos perfeccionando esa comprensión de la nueva identidad que tenemos como nuevo hombre, como nueva mujer en Jesús. Acá es donde nos alimentamos mutuamente, nos edificamos mutuamente y nos edificamos para ir creciendo a la estatura del varón perfecto, creado según la imagen de Jesús, el nuevo hombre y la nueva mujer. La comunidad de fe es importantísima y el seguimiento radical, queridos, no tiene tanto que ver con dejar esto o aquello, tiene que ver con asumir una identidad basada en Jesús, íntimamente ligada a la vida en comunidad.
Siempre escuchamos esto, tenemos que seguir a Jesús radicalmente y dejarlo todo. Puedes dejarlo todo, pero no incorporar la identidad de esta nueva vida y vivir una vida o pretender vivir una vida lejos de la comunidad de fe. Vida radical de seguimiento es identidad en Jesús e identidad con la comunidad local. En segundo lugar, lo que ya hemos dicho también es que la comunidad de Jesús es la comunidad diversa de los que no califican. Acá ninguno podría apuntar al otro y cuestionarlo por sus caídas, sus fallos, ni por su condición social, ni por su ideología, por su pensamiento político, ni por cómo viste, ni por cómo actúa, ni por la familia de la que viene. Ninguno de nosotros podría cuestionar, apuntar con el dedo o discriminar a otro por ninguna condición o ninguna situación bajo criterios humanos, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Porque precisamente en la comunidad de Jesús, en esta nueva comunidad de fe, según lo que vemos en Mateo, en la persona del publicano, y luego en el capítulo 10, está la gama más amplia de personas diversas que se pueden incorporar en la época de Jesús. Y el Evangelio según San Mateo abarca o amplía la idea de comunidad de fe a la gente, al pueblo que le sigue. Y hay una diversidad mucho más amplia que en el círculo de los 12. En tercer lugar, la comunidad se vive en la dimensión de la misericordia de Dios. Y aquí hay algo muy importante que también quisiera detenerme. Pero a diferencia entonces de Marcos, Mateo señala esta idea de Mateo como el publicano, el que deja todo de manera radical. Pasa a ser parte de una comunidad diversa. Pasa a ser parte de esta comunidad por misericordia de Dios. La comunidad, queridos, de fe, vivida bajo estos tres principios, estos tres puntos que estoy tratando de comunicar, de explicar y que nos lleven a construir una comunidad más consistente, que refleje más y mejor la vida de Jesús. La comunidad vive la vida de Cristo cuando, sin etiquetas de ningún tipo, vive en esa comunidad diversa en misericordia. Sin diferencias generacionales, nuestra iglesia debe seguir creciendo y caminando hacia ser una iglesia transversal. Mire, yo aquí voy a decir algo con mucho respeto de otras comunidades de fe. Hay muchas comunidades que se orientan solamente a los jóvenes, solamente a la adultez emergente, a un segmento etario. Cuando vemos el modelo de Jesús y la comunidad de Jesús y las expresiones de iglesia local son diversas en todo sentido. Nuestra iglesia debe seguir caminando hacia ser una iglesia que es una iglesia diversa en cuanto a lo generacional, donde hay niños incorporados, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, donde vivimos la comunidad en todas las edades, donde aprendemos a no hacer iglesias como lo hemos ido aprendiendo durante todos estos años, no hacer pequeñitas iglesias, sino que una iglesia que se reconoce en su totalidad y es capaz de compartir intergeneracionalmente. En eso hay diversidad. En eso hay reconocer que es como Dios nos ha dado el ser comunidad de fe. Somos esa comunidad que acepta, que vive en misericordia y acepta esa diversidad cuando no hacemos diferencia entre pobres o ricos, entre clase alta o baja, entre quienes ejercen un oficio o una profesión, cuando no hacemos diferencias entre el estado civil, de personas casadas, solteras o divorciadas, sino que nos reconocemos todos como iguales delante de Dios. Así debe ser la comunidad de fe, así lo fue. Surge del corazón de Dios en estas expresiones de Jesús de aceptación dentro de una diversidad muy amplia y hoy día debe seguir siéndolo. Una comunidad diversa, que en la diversidad aprenda a amarse, a aceptarse y a vivir precisamente en misericordia. Queridos, y hay tantas etiquetas que hoy día nosotros somos dados a dar. Discriminamos a la gente, le colocamos etiquetas y cada una de esas etiquetas, como lo hacían los fariseos, no están en la mente de Dios. Ninguna de estas categorías que colocan a la gente en distintas posiciones vienen de la mente de Dios. Todas estas etiquetas están en nuestra mente, carente de misericordia, diría Jesús. Esto es lo que le dicen los fariseos. Miren, ¿saben?
aprendan lo que es la misericordia, aprendan a tratar a todos según su necesidad, como Dios lo haría, y no por su condición religiosa, social, económica, civil, ideológica. Traten a todos según la necesidad que tienen de Dios, porque así Dios los está buscando y abrazando. Todas las etiquetas surgen en la mente de los fariseos y pueden surgir en nuestra misma mente, producto de una mente y un corazón, queridos, carente de misericordia. Santiago también lo dice en el capítulo 2, también una comunidad de origen judío, una iglesia de origen judío, judeo-cristiana. Habla de no hacer acepción de personas. Esto no está en el corazón de Dios, de ningún tipo. En el caso de Santiago capítulo 2 es por condición económica. Se buscaba los lugares o el privilegiar a los más ricos en desmedro de los más pobres. Y la carta de Santiago tiene que corregir duramente a la iglesia en ese sentido. Pero las etiquetas, el tratar al otro de manera diferente, según nuestros criterios, no viene de la mente de Dios, querido, vuelvo a decir, viene de nuestras mentes carentes de misericordia, que necesitan categorizar a la gente, ponerle estas etiquetas para excluir a algunos, para reservarme el derecho a la mesa, para pensar o sentir que tengo más privilegios o más derechos que otros. No entender lo que es la misericordia en la comunidad mateana es hacer acepción de personas. No entender lo que es la misericordia hoy en día también es hacer acepción de personas. Para Jesús, la verdadera comunidad es diversa. No tiene etiquetas culturales que coloquen a las personas en distintas categorías. Y esto debe llevarnos a nosotros a hacernos la pregunta. La planteamos en la reunión de equipo pastoral el día jueves. Nosotros hemos planteado y hemos dicho esto de la iglesia que debemos ser, una iglesia con carácter metropolitano. ¿Se acuerda? Lo hemos planteado muchas veces. Y es algo que debemos seguir masticando, meditando. En nuestra iglesia hay personas de las distintas comunas del Gran Santiago. Muchos de ustedes viajan 1 hora, incluso más de 1 hora, para poder congregarse y estar juntos el día domingo reunidos. Esta iglesia debe seguir manteniendo ese carácter y debemos seguir pensando, meditando, reflexionando. ¿Qué significa ser esta iglesia diversa de carácter metropolitano? Y abrazar, queridos, a la mayor cantidad de hombres y mujeres de la más diverso origen. Una iglesia que cada vez abrace la diversidad de hombres y mujeres de distintas situaciones, de distintos lugares, con distintas experiencias de vida. Debe ser una iglesia que cada vez más reconozca su naturaleza. Primero, en Jesús, divina, como iglesia de Jesús, pero también esta condición que Dios nos ha dado precisamente en este lugar del Gran Santiago, acá en Providencia, podríamos decir en el corazón del Gran Santiago. Y abrazar cada vez más a la más amplia diversidad de hombres y mujeres de este Gran Santiago. Y aquí puede caber una pregunta. ¿Estamos dejando fuera a algunos hoy día? Hay personas que a lo mejor hoy día no tendrían cabida en nuestra comunidad de fe. Hay personas que tal vez estamos dejando fuera de nuestra vida personal y no nos estamos relacionando a nivel personal. Digo, en el diario vivir, en el trabajo, en el colegio, en el barrio, porque de manera inconsciente hemos generado etiquetas sobre ellos y tratamos de mantenernos separados y no nos relacionamos y no acercamos la comunidad de fe a ellos, la comunidad de Jesús, en la vida cotidiana. Porque con etiquetas en la mente actuamos carentes de misericordia. Esto no es solamente algo que vivamos de manera comunitaria, grupal, queridos, sino que la iglesia debemos acercarla de manera personal, individual, en los lugares, en los espacios hacia donde Dios nos lleva cotidianamente durante la semana. Pensemos si ahí en el lugar de trabajo, en el lugar de estudios, estamos dejando fuera o no estamos siendo canales para que la gente reconozca que hay una comunidad de fe, reconozca que hay una vida nueva en Jesús y estamos dejando algunos fuera por etiquetas. Pero vuelvo a preguntar, ¿estamos dejando a algunos o a algunas personas
fuera de la comunidad, fuera del testimonio de Jesús, por ciertas categorías? Si es así, ¿a quiénes estamos dejando fuera hoy día? ¿A quiénes hoy día tenemos que abrazar más? ¿Y sabe por qué hago la pregunta en este sentido de quién estamos dejando fuera? Porque en el pasaje, precisamente a quienes estaba dejando fuera, era a quienes Jesús miraba con una atención especial. Su mirada, su corazón, sus acciones estaban dirigidas precisamente a la gente que estaba siendo dejada fuera, a la gente que estaba siendo dejada fuera de las comunidades y de la experiencia de la vida de fe, de la vida religiosa. Por eso la pregunta hay que hacerla. ¿A quiénes? Porque está la posibilidad. ¿A quiénes hoy estamos dejando fuera de nuestras comunidades de fe o de nuestra vida de fe en la vida cotidiana? ¿Quiénes serían esos diferentes, esos otros a los que no estamos abrazando, no estamos reconociendo, no estamos queriendo dar lugar a la mesa? Siempre hay lugar para más en la mesa de Jesús, porque esta mesa no es bajo nuestros cánones ni bajo nuestros criterios. No es para quienes piensan como nosotros, para quienes visten como nosotros, para quienes se parecen a nosotros, para quienes tienen una experiencia de vida de fe como nosotros. Esta mesa de Jesús es para todos. Deberíamos asumir, y aquí quiero citar al pastor Rodrigo Sanyán, que dijo lo siguiente en la reunión de equipo pastor. Yo lo anoté, porque me parece algo que había que citarlo en la prédica. Él dijo en la reflexión mientras conversábamos en la reunión de equipo pastoral: deberíamos asumir que la diversidad es una característica de la Iglesia de Cristo bajo la misma comunidad. Y entendiendo que en la Iglesia hay diversidad, entonces estar dispuestos a romper con tradiciones, con creencias, con prácticas que están haciendo todo lo contrario, poniendo barreras a que la diversidad más amplia de gente entre y conozca a Jesús y nos conozca como comunidad de fe. Porque la acción salvífica en Jesús siempre tuvo lugar y sigue teniendo lugar en la más amplia diversidad de gentes, de personas. Si la Iglesia no reconoce eso, no está entendiendo lo que es la misericordia. Misericordia es precisamente no mirar a la gente bajo categorías humanas, sino bajo la única mirada de Dios, el dolor humano, la miseria en el corazón del ser humano, del hombre y la mujer, para abrazarlo, para traerlo así, para abrazarlo en la comunidad de fe. Queridos, ofrezcamos a Dios y a los demás una comunidad más integradora, que tenga brazos más amplios para abrazar a la mayor diversidad de gentes en nuestro gran Santiago, sin importar las diferencias sociales, culturales, religiosas y cualquier otra mirada que pudiéramos tener humanamente, sino bajo una única mirada, la de Dios, la de Jesús, la misericordia. Esa que mira a la gente no bajo categorías culturales o sociales, sino que mira a la gente como Dios nos miró a nosotros. Gente en miseria, en dolor, rota por el pecado, sin Dios. Es la única forma de mirar a la gente y de abrazarla en Jesús para integrarla a la comunidad de fe. Queridos y queridas, tantas veces cuestionamos internamente, no son los de afuera los que nos critican, sino que nosotros mismos cuestionamos a la comunidad de fe y cuestionamos lo que no recibimos de los demás. Bueno, seamos nosotros el cambio entonces. La regla de oro, que es otra forma de expresar la misericordia, dice que hagamos todo el bien a los demás que quisieran que otros hicieran con nosotros mismos. Por lo tanto, si esperas de la comunidad cierto tipo de atención, cubrir ciertas necesidades en tu vida, haz primero con los demás como quisieras que hagan contigo. Ahí estarás dando en el clavo, querido y querida, para construir comunidades de fe basadas en la misericordia, en atender la necesidad humana, en no mirar categorías,
en no mirar errores, fallas o etiquetas. Cuando estás dispuesto a construir la comunidad de fe, a tomar la decisión radical de seguir a Jesús dentro de la comunidad y mirar en misericordia a los demás para dar lo que otros necesitas, estás dando en el clavo. Estás siendo partícipes entonces de una comunidad como Jesús lo establece, como Jesús lo quiere. Así que este llamado, queridos y queridas, de construir esta comunidad para todos y para todas, es para quienes asumen el desafío de seguir radicalmente a Jesús en la comunidad de fe, bajo esta idea de la diversidad y desde la mirada de la misericordia, dar a los demás, muchas veces, sin esperar nada a cambio. La misericordia da al otro sin esperar la retribución. A veces esperamos construir una comunidad esperando que los otros me den, que sea suplida mi necesidad, pero no estamos dispuestos a dar, a ser misericordiosos. La comunidad de Jesús se construye desde dentro, dando, ofreciendo misericordia. Queridos, seamos una comunidad para todos y todas que se construye en misericordia hacia los demás y en diversidad. Hay muchas que no conocen a Jesús. Probablemente tenemos que ser mucho más misericordiosos, mucho más inclusivos, mucho más abiertos a las necesidades de otros, estar mucho más conectados con la comunidad local y hacer vida de iglesia y pasar las penas aquí, las tristezas aquí, las angustias aquí, como los triunfos también y los logros aquí, para empujar juntos esta vida nueva, para empujarnos juntos, para sacarnos adelante juntos, para motivarnos juntos, para alentarnos juntos, pero desde esta mirada, la mirada de Jesús. Quiero invitarles a orar y que tengamos, queridos, como desafío para este año, que todavía está recién comenzando y marchando y poniéndose en marcha, el desafío es de ser personas que construyen la comunidad de fe desde dentro, reconociendo la diversidad y dentro de eso todas las imperfecciones que hay, pero dispuestos a dar lo que nosotros esperaríamos recibir de otros, como un acto de misericordia para construir las comunidades que Jesús nos llama a construir. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, y por el tiempo que podemos tener de reflexión, Señor. Señor, lo que solamente tu Espíritu es capaz de provocar en nuestras vidas, lo que solamente tu Espíritu es capaz de provocar en nuestro corazón y en nuestra voluntad, hazlo en nuestra vida, Señor. Llévanos a ser hombres y mujeres que reconozcan la gran diversidad que hay dentro del cuerpo tuyo, del cuerpo de Cristo, la gran diversidad de hombres y mujeres que componemos la comunidad local, esta iglesia. Que reconozcamos, Señor, que todos somos llamados a construir en esta diversidad, Señor, comunidad de fe, pero bajo una única mirada, no de las categorías y etiquetas culturales o sociales, sino que bajo la mirada de misericordia. Mirar a todos como objetos de tu misericordia y de nuestra misericordia también y compasión. Señor, esperar dar a los demás en el dolor y en la miseria, en sus necesidades, para ser tus brazos, ser tus manos, Señor, para llevar tus palabras, tu abrazo, tu consuelo, tu aliento, tu ánimo. Señor, para ser esa comunidad que espera dar al otro, que vive la nueva identidad en Jesús, que vive la nueva identidad de ser iglesia tuya desde dentro, Señor. Reconocemos que somos una iglesia local imperfecta en muchos sentidos y seguimos avanzando en aquellas cosas que tú nos has llamado a edificar y a construir. En otras tantas somos carentes, Señor, pero ayúdanos a que juntos construyamos de tu mano aquello que finalmente no es obra nuestra, sino que tuya, Señor. Ayúdanos a unirnos a esta obra de edificar la iglesia, esta iglesia local en particular, dentro de la diversidad y en misericordia, Señor, dispuestos a dar por amor a otros. Que cuando lleguen personas que no te conocen, se encuentren con una comunidad que abraza, que acepta,
que acoge, que comprende, que entiende, que corrige, que instruye, que anima, que motiva. Señor, llévanos a ser esa comunidad que tú quieres que seamos en el Gran Santiago, Señor. Bendícenos para seguir creciendo en esto como nos has bendecido y mucho más, Señor, durante este 2023. En el nombre de Jesús. Amén.